Ahora sí estamos grabando. Volvemos a la presentación. Tenemos los músculos rectos. Ahí están los dos músculos rectos a los lados de la línea media. Entonces, el punto ureteral superior, ¿dónde se encuentra? Se encuentra a nivel del ombligo, que es este de acá, medio. Vamos a poner el puntero. Aquí está el ombligo. Y a los lados del ombligo, sobre la línea pararrectal externa, o sea, la línea que pasa lateral al músculo recto, a los dos lados, ahí encontramos el punto ureteral superior. También a veces se nombra como la línea medio clavicular, pero como es muy alto desde arriba, dibujar la línea medio clavicular hasta el abdomen, a veces es más difícil ubicarlo, ¿no? Más fácil por los músculos rectos. Entonces, pararrectal externo a nivel del ombligo, el punto ureteral superior. Los puntos ureterales medios están más abajo. A nivel, si se fijan, acá están las crestas ilíacas. Se fijan ahí más clarito, ¿no? Los huesos se notan ahí. Entonces, acá más o menos se encuentran las espinas ilíacas anterosuperiores. Entonces, en la línea que pasa por ambas espinas ilíacas anterosuperiores y que corresponde al borde externo del músculo recto, ahí están los puntos ureterales medios. ¿Ya? Y los puntos ureterales inferiores en sí no son palpables de forma externa. El punto ureteral inferior se lo palpa, como ven en la imagen, por un tacto vaginal o rectal, en el cual hacen el tacto y se palpa a los lados de la vejiga, por detrás de la vejiga, en la entrada del uretra hacia la vejiga, y ese es el punto ureteral inferior, ¿no? Entonces, el superior y el medio son externos y el punto ureteral inferior es por palpación por adentro, ¿no? Contacto rectal o tacto vaginal. Entonces, estos puntos ureterales, toda su vida les van a preguntar, es un dato semiológico muy importante y muy frecuente para preguntar. Estamos en la palpación, ¿no? Primero hemos visto inspección, ahora palpación, la percusión a nivel renal. ¿Qué vamos a hacer? Hay dos tipos de percusión a nivel de riñón. La digital, que es como normalmente se hace en la mayoría de los lugares, en la cual sobre un dedo vamos a percutir. Mientras que en el riñón también hay la puño percusión, como vemos aquí en la imagen. La percusión digital es para ver si hay zonas de matidez o timpanismo, ¿no? Como sabemos en el abdomen, y generalmente se da así la parte anterior del abdomen más que todo, ¿no? Si tuviéramos una masa renal, si el riñón, digamos, tiene un tumor, está muy grande, por ejemplo, van a ver en niños pequeños, hay un tumor que es el nefroblastoma, o tumor gigante de Wilms también lo llaman. Es un tumor bastante grande, crece mucho y a veces se nota en los niños porque a la palpación se siente una bola, una masa. Entonces, si un niño estuviera con uno de esos tumores, a la percusión, ¿qué encontraríamos? ¿Matidez o timpanismo? ¿Quién me dice? Matidez, doctor. Matidez, seguro. Matidez. ¿Alguien dice timpanismo? Alguien que esté sin cámara, a ver, vamos a molestar, todos están con cámara, la mayoría están. Ya los que estén sin cámara, pongan cámara, por favor. Exactamente, matidez, ¿no? Porque es una víscera maciza, víscera sólida. Y el contenido de las vísceras es agua, ¿no? Entonces, por eso es mate que se escucha. Mientras que si fuera aire, si fuera el intestino que está distendido, sería timpánico en ese caso, ¿no? Ahora, la puño percusión. La puño percusión, como dice el nombre, es con puño, ¿no? Se hace una percusión con el puño. Generalmente se pone la otra mano, la mano contralateral como apoyo, debajo de lo que vamos a percutir. Y en la puño percusión vamos a ver no cómo suena, sino en sí si presenta dolor o no presenta dolor. Y esto cuando presenta dolor a nivel de fosas renales a la puño percusión se llama el signo de, ¿quién me dice? Godet. No, Giordano. Giordano. Exactamente. El signo de Giordano es cuando hay puño percusión positiva. En ese caso, a la dolorosa en esa zona, hablamos signo de Giordano positivo y tenemos que avisar, tenemos que anotar si es derecho o izquierdo o bilateral, ¿no?
¿En qué patologías vamos a obtener signo de Giordano positivo? En patologías que nos produzcan dolor, inflamación, edema del riñón. Puede ser una litiasis por la hidronefrosis que ocasiona, o puede ser una pielonefritis, una infección de las vías urinarias altas por la inflamación que presentan. En ambos casos, puño-percusión positiva, ¿no? En el cólico renal es incluso intocable muchas veces. Ni siquiera necesitamos percutir con el puño. A veces, tocando apenas ya le duele al paciente, ¿no? Por el intenso dolor que presenta. Luego, a la auscultación. ¿Qué vamos a encontrar a la auscultación? A la auscultación lo que podemos encontrar es algunas alteraciones. No es muy importante a nivel de riñones, pero en ocasiones podemos escuchar soplos, ¿no? Como los soplos cardíacos, igual podemos escuchar soplos a nivel de fosa renal. ¿Qué es un soplo? Es un sonido del paso de la sangre a través de alguna estructura delgada que produce, como dice el nombre, como un soplido, un soplo ahí, ¿no? Entonces, ese sonido se produce en algunas causas de hipertensión arterial secundaria, porque sabemos que la hipertensión arterial se explica en hipertensión arterial primaria o esencial cuando no se descubre bien la causa, no se sabe exactamente la causa idiopática. Y hay otras causas secundarias de hipertensión arterial que esas sí, muchas son de causa renal, ¿no? Entonces, en estos casos podemos encontrar soplo. Por ejemplo, ¿en qué causas? Una posible causa es la estenosis de las arterias renales. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué se va a producir hipertensión en los casos de estenosis de las arterias renales? ¿Quién por ahí me cuenta? Porque el fluido sanguíneo hay menos pase para que pueda circular la sangre. De la aorta hacia los riñones hay menos espacio para que circule la sangre bien, pero eso, ¿cómo te va a llevar a hipertensión arterial sistémica? Ativar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Exactamente. Entonces, es el problema, ¿no? El problema es de la estenosis de las arterias renales, es que cuando están estenosadas, no va a haber un buen filtrado glomerular, no va a pasar la sangre, no se va a filtrar mucha sangre porque hay poca sangre. Es como si el riñón detectara que hay hipovolemia, que disminuye el volumen sanguíneo. Y no es que disminuye el volumen sanguíneo, solo que al riñón le llega menos sangre. Entonces, como le llega menos sangre, el riñón cree que hay hipovolemia, cuando en realidad no hay, y eso va a activar todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona y va a llevar a hipertensión, ¿no? ¿Cómo vamos a auscultar los riñones? Primero se lo tiene que tener al paciente en decúbito lateral, ¿no? Acostado a un lado. Los muslos flexionados, tienen que doblar los miembros inferiores, flexionarlos para que eso permita que se elongue más los músculos de la parte dorsal, ¿no? Tenemos que intentar hundir profundamente el estetoscopio en la fosa renal, ¿no? Y tiene que ser un ambiente silencioso. ¿Por qué todos estos cuidados? Porque es difícil auscultar, ¿no? Hay muchos músculos, muchas estructuras por encima del riñón para auscultar. Entonces, para tener la mejor posibilidad de auscultar estos soplos, hay que tener en el mejor de los casos al paciente en la mejor posición y sobre todo en un ambiente muy silencioso para escuchar tranquilamente. No pedirle al paciente, obviamente, porque suelen hablar los pacientes, no se dan cuenta que cuando uno lo está escuchando, no puede escuchar bien lo que habla y nos afecta lo que escuchamos adentro, pero hay que pedirle que se calle igual al paciente, no que no hable. Bajamos, ya no en la exploración de los riñones, ya hemos visto inspección, auscultación, percusión, palpación, todo, vámonos a la vejiga. Igual, vamos a hacer inspección, vamos a hacer palpación y vamos a hacer percusión. La vejiga vamos a auscultar, no vamos a encontrar nada de la auscultación vesical, ¿no? Entonces la auscultación por eso no la tomamos en cuenta. A la inspección, ¿qué podemos encontrar? Generalmente es poco, nos da muy pocos datos la inspección a nivel vesical. ¿Cuándo podemos encontrar alguna cosa? Cuando tiene algún procedimiento en la vejiga. Por ejemplo, cuando hay un problema de próstata y no se le puede poner sonda, se le tiene que hacer una punción vesical suprapúbica. Eso se llama una talla vesical. Entonces vamos a ver en esos casos el catéter que sale de la vejiga por este punto, ¿no? Por debajo, encima del pubis va a salir un catéter y por ahí va a estar conectada una bolsa colectora de orina
Y ahí vamos a ver cómo sale orina por esa talla vesical, ¿no? Luego, en los globos vesicales, ¿cuándo hace globo vesical el paciente? Cuando hay una retención aguda de orina, ¿no? Cuando la próstata está muy grande y está todo obstruido. Entonces, cuando hay esa obstrucción aguda de orina y hace globo vesical, en ocasiones se puede ver una bola, una masa en el hipogastrio, ¿no? No es muy común, pero cuando es muy grande la vejiga se puede encontrar eso. Entonces, como, ¿qué llama? Crece demasiado en ocasiones, a veces se podría ver en la inspección. Pero como les digo, es difícil en general verla. Más fácil es palparla en ese caso, ¿no? El paciente con un globo vesical y van y palpan el hipogastrio y realmente se siente esa masa enorme aquí en el hipogastrio. A veces con las manos, desde la parte inferior del paciente, nosotros ponemos las manos alrededor de la vejiga, con los dedos, con las puntas de los dedos hacia arriba, por los dos lados, así más o menos, y vamos a ahí delimitar bien el espacio de la vejiga para ver qué tan elevada está. En ocasiones puede llegar hasta el ombligo, o incluso a veces, una que otra vez, cuando es muy grande, sobrepasar el ombligo, ¿no? Entonces, a la palpación vamos a ver eso. ¿Qué más vamos a detectar a la palpación? Dolor, si hay en hipogastrio, dolor en los puntos laterales inferiores cuando hacemos tacto. Entonces, dependiendo de la patología, ¿no? Si es globo vesical, solo a la palpación superficial muchas veces apretamos, como está tan tensa esa vejiga, va a doler. Y cuando hacemos tacto rectal en una litiasis urinaria, si el cálculo está llegando ya a la vejiga, también va a tener dolor, ¿no? Por último, la percusión. La percusión siempre nos sirve para diferenciar aire de líquido. Entonces, si creemos que esta distensión de acá puede ser el colon sigmoides, ¿no? A veces viene el colon sigmoides por acá, va bajando, y aquí, de aquí el descendente, perdón, y aquí se da vueltas, el sigmoides sale por el recto. A veces el sigmoides puede estar muy lleno de gas, y eso también nos puede dar una masa, una distensión en la parte de hipogastrio. Entonces, percutimos una percusión digital para ver si eso es timpánico o mate para ayudarnos al diagnóstico, ¿no? Entonces, la percusión también nos sirve para diferenciar eso si fuera líquido o no. Un caso creo que ya les conté a ustedes, el que me tocó evaluar una vez es a un paciente con una masa en hipogastrio que percutíamos y era timpánico y pensamos que era intestino, pero la paciente tenía un cáncer de cuello uterino, entonces cuando le hicimos un estudio de imagen, una tomografía, vimos que el aire estaba dentro de la vejiga, ¿no? Entonces, a pesar de que la vejiga tendría que ser mate a la percusión, nos salió timpánica por la fístula que tenía entre el colon y la vejiga en esa ocasión. Un caso raro, ¿no? Nunca me pasó de ser la primera vez que vemos algo así, pero es bueno tomar en cuenta esos casos también, ¿no? Porque uno generalmente vejiga dice mate, colon, timpánico, pero en ocasiones puede variar. Luego, bajamos de la vejiga, vamos a la parte de genitales externos, ¿no? Genitales externos masculinos, lo que podemos ver es el pene con alteraciones en la inspección, palpación y podemos ver la secreción uretral también, ¿no? A la inspección, por ejemplo, en este caso, es fácilmente identificable cualquier alteración, ¿no? Podemos encontrar lesiones por, se llama enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Úlceras, que se llama vesículas, diferentes tipos de lesiones o verrugas, ¿no? Por transmisión sexual, dependiendo de la patología. A la palpación podemos ver si hay dolor, ¿no? O dolor en alguna estructura, si hay nódulos, a veces se palpan bolitas que no se pueden ver, nódulos en diferentes patologías. Palpación también se puede palpar cómo está la uretra en la parte inferior en el cuerpo esponjoso, por debajo podemos palpar todo el cuerpo esponjoso y la uretra si no hay dilatación o alteración, ¿no? Luego la evaluación de la secreción uretral, si el paciente presenta por el meato urinario secreción, ahí podemos evaluarlo, ¿no? Al simple examen físico. A veces se ve esa secreción líquida todavía, ¿no? Así como mucosa. En ocasiones se seca y solo vamos a ver en la punta del pene como un moco seco, ¿no? A veces como esa capa de como pegamento cuando se seca, una capa que cubre la parte del glande y del meato urinario, a veces podemos encontrar eso.
O en otras ocasiones podemos encontrar en la ropa interior, a veces no encontramos nada acá, y en la ropa interior se ve que hay, a veces hasta la punta del pene se puede pegar a la ropa interior, y cuando se saca, el paciente siente dolor por el desprendimiento de esa secreción que quedó pegada ahí, ¿no? Entonces, hay que evaluar no solo aquí la parte de los genitales, sino la ropa interior nos ayuda también a evaluar a ver lesión. Eso de la secreción uretral, ¿no? Más abajo, vámonos con la evaluación del escroto, ¿no? En el escroto igual vamos a hacer palpación, inspección, percusión, ¿no? A los pobres testículos, difícil hacerles percusión, más útil para ver si es líquido o no. Vamos a hacer la transiluminación, que les voy a mostrar más adelante. Y auscultación obviamente tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué podemos evaluar en el escroto? Primero, si hay edema, si están edematizados los testículos, o si hay líquido entre los testículos y la piel del escroto, ¿no? Eso es una... Ay, ¿me fue el nombre? No me acuerdo. ¿Cómo? ¿Hidrocele? Sí, un hidrocele, exactamente. Gracias, querido. Se me había ido el nombre. Entonces, cuando hay acumulación de líquido por fuera de los testículos, ¿no? Entonces, vamos a ver eso. Vamos a ver si hay quistes sebáceos. Muchas veces, como la piel de acá presenta muchos folículos pilosos, puede presentar en la piel estos quistes sebáceos, que son bolitas que a veces, incluso al apretarlo, puede salir un material sebáceo, grasa. Podemos evaluar la palpación igual si hay tumores. Es muy importante. Últimamente está poniéndose de moda, así como hay la inspección mamaria, la inspección que tienen que hacer las mujeres para revisar las mamas, igual a nivel escrotal de testículos se está sugiriendo que hagan lo mismo los hombres, evaluar si no hay alguna masa o tumor en el testículo, ¿no? Porque muchas veces puede presentarse, y sobre todo en pacientes jóvenes, ¿no? Entonces hay que evaluar si la presencia de tumores, o por último, en ocasiones puede en pacientes con filariasis, con infecciones parasitarias, pero esto más que de todo en África, en lugares alejados, es poco probable y encontrar, puede presentarse elefantiasis, ¿no? Hay casos de elefantiasis muy marcada, que más tarde les voy a mostrar, el cual crece bastante todo el escroto, ¿no? Actualmente es difícil encontrar eso, ¿no? Lo que les decía, los testículos, que tenemos que hacer una palpación muy cuidadosa, obviamente. Con mucho cuidado porque pueden doler si no se hace con cuidado, ¿no? ¿Qué podemos intentar encontrar? Si hay masas duras, ¿no? Si hay masas duras, quiere decir que normalmente el testículo tiene una consistencia elástica, como una goma, más o menos, una de esas bolitas que rebotan, esas boligomas, más o menos esa consistencia normalmente tiene, ¿no? Entonces, si es más duro, puede haber una masa, ¿no? La transiluminación, que les voy a mostrar más adelante, es un mecanismo en el cual ponemos una fuente de luz, una linterna hacia el escroto, y vamos a ver cómo pasa la luz hacia el resto, ¿no? Es más o menos como, tal vez han intentado alguna vez poner entre sus dedos la luz y cómo pasa al otro lado a través de la piel, más o menos en ese fundamento se basa, ¿no? Y tenemos que ver la sensibilidad del testículo. Si no está aumentado, por ejemplo, en una orquiepididimitis, va a ser intocable probablemente ese testículo, ¿no? Apenas lo tocan, lo ven, lo soplan ese testículo y llora de dolor el paciente, ¿no? Entonces, con mucho cuidado. También tenemos que evaluar si hay ausencia o atrofia de los testículos. Puede ser de que no haya un testículo porque no descendió en una criptorquídea, o puede ser que tenga agenesia directamente, ¿no? Que nunca se formó un testículo. Y puede que tenga los dos testículos, pero uno muy pequeño y el otro normal, una atrofia testicular, ¿no? Puede tener. Entonces, en esos casos, si es bilateral, obviamente va a tener problemas en la formación de espermatozoides y problemas hormonales con los andrógenos, ¿no? Mientras que si uno está bien y el otro mal, por lo menos nos sirve ese que está bien para todas las funciones de reproducción y hormonal, ¿no? Crinológico. El epidídimo, igual, ¿no? Está el testículo y el epidídimo por ahí atrás. Acá también lo vemos. El epidídimo está aquí atrás, es como un gusanito. Igual podemos a la inspección detectar si hay crecimientos o problemas, o en las epididimitis, si hay eritema, ¿no? En la piel del escroto, muchas veces se puede detectar eritema y edema por inflamación. Entonces podemos detectar alguna de esas alteraciones a la inspección. O a la palpación, que también tiene que ser muy cuidadosa porque también duele. Hay que ver si está duro, si está más duro de lo normal, no tendría que ser muy duro, igual es elástico, blandito.
Y si es muy doloroso a la palpación, si tiene muy sensible, ¿no? En una epididimitis puede presentar. Si duelen ambos a la palpación, si detectamos datos de inflamación, sería una orquiepididimitis, ¿no? Porque ambos están afectados. Luego, entre los testículos y y la parte interna de los genitales, sabemos el cordón espermático, ¿no? El cordón espermático es el cordón por donde van los elementos que conectan el escroto con las otras estructuras. Entonces, en el cordón espermático, una de las estructuras más importantes para la reproducción es el conducto deferente, ¿no? Entonces, el conducto deferente es un conducto que va y sabemos que va en la parte de atrás de la vejiga y junto a la próstata se mete y ahí desemboca, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a evaluar? A la inspección vamos a ver ese cordón espermático puede aumentar de tamaño porque las venas, el plexo venoso pampiniforme que está ahí, puede tener dilataciones varicosas, se pueden formar varices. Entonces, como se forman varices ahí, eso puede aumentar de tamaño y puede ser doloroso también. Entonces, eso se llama un varicocele, ¿no? Un varicocele es el problema. Entonces, a veces es quirúrgico, hay que operarlo para resolver eso, porque está alterada el retorno venoso en esos casos, ¿no? Luego, a la palpación podemos detectar igual si hay quistes a nivel del cordón espermático, a veces hay estructuras, bolitas, que pueden ser quistes o pueden ser colecciones de grasa, que pueden ser lipomas también en esa zona, ¿no? Ambas pueden ser benignas, no suele ser necesario operarlas, a menos que el paciente le incomode o no le guste, de ahí recién se opera, ¿no? Ahora, si a la palpación es algo duro, sólido, no quístico, a veces se siente engrosamiento de ese cordón o a veces sentimos como un rosario, por eso dice rosariado. ¿Cómo es un rosario? Una bolita, una cosa dilatada, delgado, dilatado, delgado, dilatado, delgado, ¿no? Entonces, se puede palpar eso en ocasiones en ese cordón espermático cuando el paciente tiene alguna alteración en el deferente por una inflamación crónica. ¿Qué problema nos puede llevar a eso? Una tuberculosis genitourinaria, ¿no? Las tuberculosis genitourinarias nos da inflamación crónica de toda la parte genital y urinaria y en ocasiones puede afectar a nuestro conducto deferente y le puede dar ese aspecto arrosariado, ¿no? Y otra alteración que podemos encontrar es cuando no tiene testículo y no tiene conducto deferente, no tiene nada, una agenese, ¿no? Cuando no se formó ni siquiera el conducto deferente ni el testículo. O también la criptorquidia, si el testículo es intraabdominal, el cordón espermático no va a ser palpable en la localización que debería estar, ¿no? Luego, ¿qué se llama? Hay que evaluar las túnicas del escroto para ver si no hay líquido, si no hay un hidrocele, como hemos dicho, que eso les voy a mostrar cómo es la parte de la transiluminación. A nivel externo, en general, el urólogo solo evaluaría la parte externa, ¿no? La parte interna se encarga el ginecólogo, ¿no? Entonces, la exploración vaginal se puede hacer, pero con cuidados previos, no lastimar, asegurarse de la paciente que esté lo más cómoda en una buena posición. A la inspección vamos a ver la parte externa, hay que asegurarse, los que no conocen, aquí tenemos el clítoris, aquí está el orificio uretral y ahí está la vagina. Entonces, ahí están los labios. Ahí está. Entonces, como hemos visto, en la inspección tenemos que ver si no hay alteraciones congénitas, ¿no? Como seno urogenital, que es cuando a veces une todo esto, parte de la uretra con la vagina, es un solo orificio, o sea, se llama ser uno urogenital. A veces puede haber fusión de los labios pueden estar pegados y eso podría dar aspecto de que es un escroto, ¿no? Una escrotalización labial. Eso es en los casos de, ¿qué se llama? El término, no es, pucha, se me fue no sé qué tengo de sueño. Cuando ese es en el caso en los cuales está un pseudohermafroditismo, eso quiere decir, ¿no? Cuando parece hermafrodita el paciente, pero realmente no lo es, solo que tiene ambigüedad sexual en ese caso, ¿no? Luego, el clítoris también puede estar dividido o hipertrófico en ocasiones, ¿no? Puede ser un clítoris separado en dos
o a veces puede ser un clítoris tan grande, hipertrófico, que hasta a veces cuando hay ambigüedad sexual parecería un pequeño glande en ocasiones, ¿no? Entonces, en esos casos, muchas veces tienen que recurrir al genotipo para ver si es mujer o hombre, dependiendo de su par 23 de los cromosomas, ¿no? Luego también puede haber lesiones adquiridas, ¿no? A nivel de genitales externos, como inflamación de las glándulas de Bartolino, aquí a los lados, las bartolinitis, que hay que hacer cortes, drenarlas en ocasiones cuando se llenan de un quiste, un absceso en esa zona. Puede haber desgarros vaginales, lesiones en el himen, varios problemas, ¿no? Y a la palpación tenemos que hacer una palpación cuidadosa, un tacto vaginal, muchas veces un tacto bimanual. Con una mano hacemos tacto vaginal y con la otra palpamos por el abdomen, por aquí encima, para ver si hay alguna alteración, ¿no? Eso más se encarga, pero como hemos dicho, el ginecólogo. Doctor, quien hace ese examen más es el ginecólogo, pero si toca algo uretral, va a encaminarnos a urólogo. Exactamente. Incluso hay algunos ginecólogos que hacen la subespecialidad de ginecología urológica. Entonces, en ese caso, él se encarga de todo, ¿no? De la parte ya sea urinaria o ginecológica, está bien. Pero sí, como dices, generalmente si es algo de genitales internos o de la mujer, es sobre todo el ginecólogo, ¿no? Incluso genitales externos. De hombre, es la parte urinaria hombre-mujer y la parte genital masculina, hombre igual, ¿no? La parte genital masculina, femenina, generalmente el urólogo no se encarga tanto, pero podría hacerse cargo de esta parte también, ¿no? Por ejemplo, de esto, de un descenso de vejiga, esto es un colpocele o un rectocele, ¿no? Es que hay un descenso de vejiga y está protruyendo incluso por la vagina, ¿no? Entonces, eso muchas veces tiene que resolverlo el urólogo o el ginecurólogo que se encarga de hacer una cirugía para restituir esto en su localización normal, ¿no? Hacer una pexia, una cistopexia. Aquí podemos ver igual a nivel del orificio del uretra, un pequeño desgarro que igual puede eso encargarse el urólogo también, ¿no? Por diferentes causas. Por último, en hombres, el tacto rectal. Esto es súper importante, ¿no? ¿Cómo realizar el tacto rectal y qué tenemos que evaluar en el tacto rectal? En el tacto rectal, primero, lo que tenemos que ver es de afuera hacia adentro. Primero, inspección del recto. Luego, palpación de los esfínteres, ver si hay esfínteres hipertensos, si están con un tono aumentado, hipertónicos en sí sería, esfínter hipertónico, o si es muy suelto, esfínter hipotónico en los pacientes que tengan incontinencia fecal, por ejemplo. Eso se evalúa. Y luego tenemos que evaluar el contenido del recto, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Primero, ¿cómo es la preparación? ¿Tenemos que poner guantes, sí o no? ¿Quién me dice? Sí. Sí o sí con guantes, ¿no? ¿Con cuántos guantes? 2 guantes en la mano. ¿Por qué 2 guantes? Porque imagínense que están haciendo el tacto rectal y que se pusieron un solo guante y justo ese guante era made in China, súper defectuoso y se rompió mientras estaba ahí adentro, ¿no? Entonces a nadie le gustaría tener ahí el dedo, un paciente con alguna patología sin guante, entonces sí o sí con doble guante. Tiene que ser por el caso de que tal vez alguno se pueda romper, ¿no? 2, tienen que lubricar bien ese dedo. ¿Cuántos dedos vamos a meter aparte? Que eso siempre es otra duda que muchos me dicen 3, 4 dedos, 5 dedos, más, ¿no? Se tiene que meter en el tacto rectal solo un dedo, solo uno. No van a intentar meter 2 en el tacto rectal, por el paciente no les va a agradecer si meten solo uno, por favor. ¿Ya? Entonces, solo un dedito se va a meter. ¿Cómo tiene que estar ese dedo? Tiene que estar bien lubricado, ¿no? No hay secreciones secas toda esta zona, no hay nada de secreción. Entonces, al intentar meter un guante seco por ese esfínter va a lastimar mucho, entonces tenemos que lubricarlo con vaselina, generalmente vaselina líquida o incluso vaselina sólida, ¿no? Lidocaína no se suele utilizar en este caso porque no le puede dejar después con una sensación de adormecimiento de la zona rectal, entonces no se suele utilizar lidocaína en gel, lo que se utiliza es vaselina más entonces, ¿ya?
Entonces, ya, primero lo prepararon al paciente, lo ponen en posición. ¿En qué posición se lo pone? Igual que en los exámenes, a veces pregunto esto y me dicen cada cosa rara, ¿no? Se lo pone, se lo agacha al paciente, se lo pone de cabeza, y más cosas raras. Que tienen que poner al paciente es en posición fetal, en decúbito lateral con las piernas flexionadas. Así es una forma fácil de hacer el tacto rectal. No lo van a dejar parado y agachado al paciente, no es una buena forma. En posición de 4 apoyos también nos puede servir, pero no es lo más cómodo para el paciente, ¿no? Entonces, mucho más cómodo es de decúbito lateral, pero en ocasiones sí puede ser en 4 apoyos, pero no les sugiero, ¿no? Entonces lo pusieron en posición, se prepararon con el guante, lo lubricaron el guante, y antes de empezar a meter el dedo, primero vamos a separar los glúteos para observar el orificio anal, para ver si hay alguna alteración ahí. Primero inspección, siempre, ¿no? Inspeccionamos la parte externa, podemos ver si hay fisuras, hemorroides, glicomas, cualquier lesión, y luego metemos el dedo con cuidado. ¿Cómo vamos a hacer eso? No se mete el dedo directo de una, ¿no? En ese caso podemos lastimar al pobre paciente. Incluso no solo lastimar, podemos iniciar un reflejo vasovagal, y eso puede llevar a una bradicardia o incluso a un paro cardíaco, ¿no? En algunos pacientes. Entonces, con mucho cuidado al meter. ¿Y cómo vamos a hacer? Yo me acuerdo, me enseñaron con el nombre de coqueteo anal, le dicen, ¿no? Un nombre medio raro. Entonces, ¿cómo se hace eso? Tienen que hacer la palpación. A ver, se ve en la imagen, ahí está en mi video. Entonces, lo que utilizamos es el dedo. Voy a cerrar para que me vean mejor en la imagen grande. Entonces, un ratito porque no quiero verlo. Ya, ahí está. Entonces, tenemos ahí el orificio anal, tenemos el dedo, solo uno, y lo que se hace es para que se vaya relajando ese músculo, el esfínter, lo que se hace es con movimientos circulares alrededor, ¿no? Hacemos esos movimientos circulares lentos, cuidadosamente, y a medida que vamos haciendo esos movimientos circulares, vamos introduciendo lentamente el dedo, ¿no? Como están viendo en el video, suavito, hasta que logra entrar el dedo. No vamos a hacer de una y tampoco muy rápido, ¿no? Siempre es bueno hacer suavito esa palpación circular lenta hasta introducir ese dedo. Entonces, así es como se hace el denominado coqueteo anal para introducir, ¿no? Entonces, una vez que estamos en la parte interna, en lo que estamos introduciendo, vamos a ver cómo están los esfínteres, si están muy apretos, muy sueltos, ¿no? Hipertónico o hipotónico. Vamos a palpar la parte inferior del recto. Vamos a ver si no hay alguna masa, alguna laceración, algún tumor, si hay contenido ahí adentro, si hay materia fecal muy dura, por ejemplo, los fecalomas que vamos a ver en patología quirúrgica, si hay líquido, si hay cualquier alteración, ¿no? O incluso a veces puede estar lleno de gas, a veces se lo siente muy distendido, uno mete el dedo y siente que está ahí adentro, no palpa la pared directamente, porque cuando está vacío, uno mete el dedo y siente el dedo apretado por toda la pared del recto. Pero en ocasiones uno mete el dedo y siente las paredes así distendidas, y es porque está lleno de gas, ¿no? Entonces, en ocasiones a veces hasta uno mete el dedo y empieza a salir el gas. Entonces, eso vamos a evaluar. Luego, tenemos que palpar, lo que nos interesa más en urología es la próstata. ¿Y cómo vamos a palpar? Hacia adelante vamos a palpar la próstata, ¿no? Como ven en la imagen, hacia atrás tenemos el sacro y el coxis, y hacia adelante está ahí la próstata, que vamos a intentar evaluar estas características. Primero el tamaño, si está aumentada de tamaño o de tamaño normal, ¿no? La consistencia, ¿qué se refiere a la consistencia? ¿Qué tan dura está, no? Si es blandita, miren, por ejemplo, en esta imagen de acá, está palpando y esa próstata está blandita porque la logra apretar un poquito, ¿no? Mientras que en esta otra imagen se ve una próstata aumentada de tamaño y más dura porque no logra comprimirla con el dedo, ¿no? Con la consistencia vamos a ver. Tercero, la movilidad, si esa próstata es móvil o fija. Muchas veces si está fija quiere decir que está pegada a las estructuras de alrededor, y eso suele presentarse en los cánceres. Mientras que cuando es una próstata que se sube, se baja, se mueve sin problema, es normal, ¿no? Que sea móvil es algo normal.
Y por último podemos hacer el masaje prostático para ver que haya secreción prostática. Esos son los casos de prostatitis, nos puede servir en las prostatitis crónicas sobre todo, ¿no? Entonces se le hace una palpación ahí, se comprime suavemente la próstata para que libere un poco de secreción prostática hacia la uretra y con eso se vea si hay alguna alteración a nivel prostático. Ese es el masaje prostático, ¿no? Luego, también en ocasiones, aunque es bastante difícil, se pueden palpar las vesículas seminales, sobre todo cuando están alteradas, ¿no? Cuando están normales es muy, muy difícil identificarlas y palparlas, pero en teoría sí se podría, pero en la práctica es muy difícil realmente, ¿no? De evaluar las vesículas seminales. Entonces, eso en el tacto rectal. Por último, en el tacto rectal, hemos terminado de evaluar todo, sacamos el dedo lentamente igual, y lo que tenemos que evaluar es cómo está la punta del dedo de ese guante. Hay que ver si hay sangre, hay que ver si hay materia fecal, si esa materia fecal es líquida, sólida, pastosa, ver cómo está ese guante. Es muy importante también evaluarlo, ¿no? En ocasiones incluso se le puede echar agua oxigenada ahí en la punta del guante para ver si hay sangre oculta. Muchas veces, ¿no? Sangre oculta en ese. Es una buena forma de evaluar esa con el tacto rectal, ¿no? ¿Preguntas o dudas de este tema? ¿Aclaraciones? Doctor, una pregunta. En relación a criptoquilia, el diagnóstico clínico no se puede hacer, ¿no? Tiene que diagnosticar con ecografía. Claro, es que si no encontramos depende del grado de la criptorquídea, ¿no? Hay criptorquídea en la cual el testículo puede ser intraabdominal, y en ese caso no vamos a identificar, ¿no? A la palpación clínicamente no identificamos absolutamente nada, ¿no? Entonces en ese caso sí se haría por algún estudio de imagen. Pero en las criptorquídeas en las cuales está en la parte inguinal el testículo, ahí vamos a sentir una bola en la zona inguinal y vamos a sentir por encima de esa bola el cordón, ¿no? Entonces ahí va a ser palpable. En los casos en los cuales no sintamos absolutamente nada, que sea una criptorquídea intraabdominal, por un estudio de imagen solamente, ¿no? Y si no encontramos en el estudio de imagen nada, en ese caso lo catalogamos como una A13, una agenesia de ese testículo, ¿no? Pero si no hubiera esa agenesia, si está escondido, criptorquídea intraabdominal. Buena pregunta. ¿Alguien más? Gracias, doctor. De nada, Bruno. ¿Nada más? Muy bien. Como estamos muy atrasados en urología, vamos a continuar con el otro tema porque estamos realmente súper atrasados. Y ahora... Doctor, ¿y la diapositiva nos la han enviado hoy, no? No, les voy a enviar todas las diapositivas que les debo. Las subí de todas formas, creo, varias a la plataforma, pero les voy a pasar. Ah, ya, gracias. Muy bien. Dejemos de compartir esto. Y vámonos con el otro tema que es imagenología en urología. Ya está acá listo. Ahí estamos. Imagenología en urología. Entonces, en imagenología vamos a ver qué estudios de imagen nos sirven mucho en urología, cuáles nos sirven poco, en qué situaciones usarlos y cuáles no nos sirven para nada, ¿no? Entonces, las técnicas de imagen que vamos a utilizar, tenemos el ultrasonido o ecografía, es lo mismo ultrasonido o ecografía. Tenemos radiografía, que puede ser radiografía simple, puede ser radiografía con contraste. El contraste es un material radioopaco que se mete ya sea por vía endovenosa, vía oral, por vía urinaria o por vía rectal, por cualquier vía se puede meter el contraste, que en ese caso sería una radiografía contrastada. La angiografía, por ejemplo, es una radiografía con contraste endovenoso. La angiografía es un estudio en el cual nos evalúa, como dice el nombre angio, se refiere a vasos sanguíneos, entonces para ver cómo está la irrigación, nos sirve el riñón o de las vías urinarias. Luego la TAC, que es tomografía axial computarizada, que es muy útil, es súper útil, últimamente casi imprescindible la tomografía. Y la resonancia magnética que nos sirve, pero tiene bastantes limitaciones por el costo elevado y por la accesibilidad, ¿no? No todo lado tiene resonancia magnética y cuando se tiene, muchas veces la tomografía suele ser mucho más barata y accesible, entonces prefiere tomografía, ¿no? Vamos a empezar con la ecografía o ultrasonido, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo por el cual trabaja la ecografía? Como dice el nombre también, ultrasonidos por medio de ondas de sonido ultrasónicas. Entonces, es el paso de ondas de sonido a través de los tejidos
que producen eco, o sea que va la onda de sonido, choca con una estructura y rebota el sonido, y ese eco que regresa es lo que va a formar una imagen, porque el transductor detecta esas ondas de sonido que regresan, ¿no? Entonces, según el aspecto, el color que tenga en la ecografía, las imágenes se clasifican en imágenes hiperecogénicas, cuando forma mucho eco, cuando algo choca y rebota mucho sonido y forma una imagen muy nítida, eso es algo hiperecogénico. Algo hipoecogénico es una estructura en la cual no rebota mucho las ondas, sino que choca y atraviesa esas ondas, esa estructura, las ondas atraviesan esa estructura y rebota muy poco sonido. Y anecogénico es la estructura en la cual las ondas de sonido llegan y atraviesan completamente y no rebota nada de sonido, entonces no se forma ninguna imagen, es más, pasa y todo es negro, toda esa zona se vuelve negra, ¿no? Una característica, por ejemplo, un ejemplo típico de anecogénico es el agua, el líquido. La orina, por ejemplo, en la vejiga, la orina en la vejiga, en el caso de urología, ¿no? Entonces, van a ver que en la vejiga, cuando está llena de líquido, llega el sonido, las ondas de sonido chocan en la vejiga y vemos la vejiga como una imagen oscura, negra, que todo eso negro es la orina que está ahí adentro, ¿no? Es una imagen anecogénica. Doutor, seria como líquido, ¿no? Lo anecogénico es líquido, exactamente. Lo hiperecogénico son ser estructuras sólidas, muy duras. Por ejemplo, las piedras, los cálculos son estructuras hiperecogénicas, porque ahí la piedra, viene la onda del sonido, choca y rebota completamente. Y como si hay sangre también, esas cosas, ¿no? En líquidos en general, cualquier líquido puede ser anecogénico, a menos que ya se haya formado coágulos, como ya no es líquido, el coágulo. Sería como un líquido sólido, ahí ¿no? ya cambia y es como si fuera una esponja, más o menos, en la ecografía, porque queda a veces esos coágulos entre líquido y sólido, ¿no? Entonces, por eso le da un aspecto de esponja muchas veces. Gracias. Hipoecogénico, por ejemplo, son las vísceras sólidas, pero que no son duras, ¿no? Por ejemplo, donde no hay hueso, donde no hay cálculo, sería hipoecogénico. El hígado, el riñón en sí, el parénquima, todas esas son hipoecogénicas, ¿no? Vamos a ir viendo ejemplos, no se preocupen. Como decíamos, anecogénico. Esta es una imagen de vejiga en ecografía, ¿no? Aquí arriba está el transductor, manda las ondas de sonido, y las ondas de sonido penetran en los tejidos, y vean cómo aquí en la piel, el tejido celular subcutáneo, es una imagen hipoecogénica, porque da algo de imágenes blancas. Todo eso blanco son los ecos que están regresando, no que detectan. Entonces, esto es hipoecogénico, todo el tejido celular subcutáneo. Pero aquí llega la vejiga, y en la vejiga, como está llena de líquido, todo ese líquido se ve negro, todo es anecogénico. E incluso, aquí atrás de la vejiga se ve muy blanco, pero no es que sea algún cálculo, alguna piedra, algo duro ahí atrás, sino que como por la vejiga pasa el sonido sin rebotar, lo que hace el líquido es que el sonido lo refuerce, lo hace que estas ondas de sonido que están viniendo de aquí se refuercen y se hagan más intensas detrás de este líquido. Y por eso se ve más blanco detrás del líquido, porque estas ondas de sonido se concentraron y nos dieron una imagen más fuerte aquí atrás. En realidad, esto de aquí atrás tendría que tener el mismo aspecto que lo de acá adelante, pero se ve así por un refuerzo del líquido. Y muchas veces eso se llama el refuerzo posterior del líquido en las imágenes anecogénicas. En toda colección de líquido van a ver que hay un refuerzo posterior ahí atrás. Siempre va a haber eso. Y eso no lo vamos a catalogar como algo patológico, es solo un efecto de las ondas de sonido que dan cuando pasa algo líquido, ¿no? Entonces, esto es algo anecogénico. Luego, hay que diferenciar, por ejemplo, ahorita estamos empezando con ecografía, pero es bueno aclarar y diferenciar cómo se ve tanto en ecografía como en la tomografía, porque no es lo mismo. A veces uno espera que si en la ecografía se vea negro, en la tomografía también, pero como pueden ver acá, esta es vejiga completamente negra, y esta de acá es la vejiga en esta tomografía, ¿no? Entonces, acá no es negra porque en la tomografía el líquido tiene un aspecto denso,
isodenso. Vamos a ver las densidades en tomografía igual, hay varias densidades. Entonces, van a ver que lo negro en sí es densidad o aire o grasa. Lo más negro es aire en la tomografía y lo un poquito menos negro, por ejemplo, todo lo que hay acá, alrededor de la vejiga y de los órganos pélvicos, es la grasita pélvica y eso también tiene un espectro negro, ¿no? Entonces, es diferente en la ecografía y en la tomografía. Ahora, una imagen hiperecogénica. Cuando hablamos de hiperecogenicidad, aquí es la flecha verdecita. Vean, este es el riñón. Todo esto es el riñón, ¿ya? Aquí de las flechas amarillas delimitan los dos polos renales y la flecha verde es la imagen hiperecogénica. Entonces, aquí fíjense en la ecografía, pasa el tejido celular subcutáneo, las estructuras superficiales, las partes blandas, y la cápsula renal es un poquito hiperecogénica con respecto al resto del parénquima renal. Fíjense aquí cómo está bien delimitada la capsulita renal. Entonces, esa es la cápsula porque es tejido, en este caso, el tejido adiposo se ve un poco hiperecogénico. Entonces, es la cápsula perirrenal, la cápsula de Gerota, es todo eso que es más blanco. Y eso nos ayuda a diferenciar cuál es el riñón y cuál no, ¿no? Porque si no hubiera esta línea acá, no sabríamos si esto es riñón o esto, dónde empieza el riñón, ¿no? Entonces aquí, este es el riñón. Entonces acá tiene una imagen levemente hiperecogénica en relación a lo que viene, está alrededor, que eso es la cápsula. Luego, más adentro, hay otra imagen más hiperecogénica, todavía más blanca. Y dense cuenta de una cosa bien clarita acá, que detrás de esta imagen blanca, ya no se ve nada, se ve como líquido, se ve oscuro. Pero en realidad esto no es líquido que hay aquí atrás, sino es otro efecto que hay en la ecografía, que es la sombra acústica. Hemos dicho que cuando hay líquido, atrás se refuerza el sonido, ¿no? O sea, se ve mejor detrás del líquido cuando pasa una estructura anecogénica. Cuando pasa una estructura hiperecogénica, sobre todo algo calcificado, algo duro, hacia atrás no pasa nada de sonido. Entonces, por eso esto nos deja una sombra. Esto es una sombra acústica. No es que hay líquido, sino que el sonido llegó aquí, rebotó y ya no pasó nada de sonido hacia aquí atrás. Chocó ahí. Entonces, eso dejó esta sombra acústica. Y esto es característico de los cálculos o huesos, si digamos estuvieran evaluando otra parte, ¿no? Si estuvieran en las costillas, por ejemplo, acá arriba, evaluando, aquí se va a ver esa imagen hiperecogénica porque está cerca de la piel, y hacia atrás no se ve nada porque la costilla no nos deja ver más hacia atrás, ¿no? Entonces, es muy importante que los cálculos nos interesa buscar esto, una imagen hiperecogénica que proyecte una sombra acústica posterior, ¿no? Que es esta flecha celeste en este caso. ¿Me están entendiendo? A ver, ¿no están durmiendo por ahí? No, doctor, está bien, está bien. Todos no están durmiendo, los estoy viendo. A ver, alguno con cara de sueño. Doutor, hiperecogênico seria cálcio, cosa dura, ¿no? Hiperecogénico, sí, es alguna estructura muy dura, solidificada, ¿no? Cálculos, huesos. Esas cosas. También tiene algo de hiperecogenicidad, algunas otras estructuras, pero no son tanto como los cálculos, ¿no? Por ejemplo, la cápsula aquí es algo más hiperecogénico que el resto, pero no deja esa sombra porque no es tan sólida, ¿no? Entonces, lo que deja sombra es algo realmente sólido, ¿no? Muy bien. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Esta sombra acústica en algún momento puede ocultarme otra patología o...? Sí, puede. Digamos, si aquí atrás, imagínate que este tuviera un cálculo y aquí atrás hubiera un quiste renal, aquí no lo vamos a poder ver el quiste. Pero es lo bueno de la ecografía. El ecógrafo, el transductor, podemos subir, bajar, rotar, mover. Entonces, a los cambios de posición, la sombra va a moverse también, ¿no? No nos va a atacar solo esta parte. Entonces, con los cambios de posición podemos identificar alguna estructura atrás, ¿no? Por eso es bueno, digamos, si vamos a evaluar riñones de un lado y de la parte posterior y de la parte anterior, de todos lados se puede buscar dónde está el riñón y cómo está, para que la sombra no nos tape el mismo lugar en todas las situaciones, ¿no? Buena pregunta eso. Porque aquí atrás estamos
a ciegas, no estamos viendo nada de lo que hay aquí atrás, no sabemos qué hay acá. Y por eso cuando hacen mal la ecografía sobre las costillas, no vamos a ver nada porque las costillas nos van a tapar todo lo de adentro, ¿no? Entonces volvemos. Aquí lo que les decía, la grasa es hiperecogénica. Aquí se nota mucho mejor todavía el riñón. ¿Vean? Este es hígado y este es riñón. Entonces la grasita perirrenal, la cápsula, es muy hiperecogénica. Mientras que en la tomografía lo que les decía, la grasa es radiolúcida. Vean alrededor del riñón, acá, es todo negro, es radiolúcido. Entonces no se ve la grasa en estos casos. Eso es otra característica que vamos a evaluar, que tenemos que considerar siempre, ¿no? Hay que hacerse 4 preguntas al evaluar el riñón en la ecografía, ¿ya? En general en los estudios de imagen, pero más en la ecografía primero, ¿no? La ecografía, eso quería aclararles, es el estudio inicial más importante del riñón de imagen, ¿no? Es el que se suele hacer en primer lugar generalmente. Es más, casi todos los urólogos suelen tener su propio ecógrafo ahí en su consultorio porque evalúan al paciente y ahí mismo le hacen su ecografía para evaluar algunas características de imagen, ¿no? Porque lo bueno es que no necesita mucho, solo necesitan el equipo y listo, no necesita rayos X, no necesita placas para imprimir, a veces tiene su impresorita donde imprime sus fotitos y nada más, pero si es el mismo médico que quiere evaluar, no necesitan imprimir, ven la pantalla y punto, ¿no? Entonces, la ecografía es el primer estudio de imagen que suelen hacer, pero no es el más efectivo, ¿no? Es para ver las patologías más comunes en general. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Como les decía, vamos a hacernos 4 preguntas. ¿Cómo está el tamaño del riñón, del órgano? Si la forma es adecuada o tiene alteraciones en la forma. ¿Cómo está el parénquima renal? ¿Saben qué es el parénquima, no? ¿Saben cuál es la diferencia entre parénquima y mesénquima? ¿Quién me dice? No, doctor, no sé. ¿Nadie sabe? ¿Alguno por ahí? Es el que une a las paredes y el otro une a los otros órganos, ¿no? Cerca, no mucho. Uno, el que une las paredes, sí es el mesénquima. El mesénquima es el tejido conectivo de un órgano, todo lo que lo sostiene y le da forma, ¿no? El parénquima es la parte que funciona del órgano, la parte funcionante. O sea, parénquima renal son las nefronas, por ejemplo, ¿no? Porque se encarga de filtrar la orina. El parénquima de los pulmones son los alveolos, por ejemplo, ¿no? El parénquima es la parte funcionante en sí del órgano y mesénquima son las estructuras alrededor de ese parénquima que le dan sostén y le dan estructura al órgano, ¿ya? Entonces es el tejido conectivo el mesénquima. Acá lo que nos interesa ver es el parénquima renal, ¿no? Nos interesa ver cómo está la corteza renal y la médula renal, ¿no? Y por último, queremos ver si hay aumento del líquido en la pelvis renal o en los cálices con una hidronefrosis, ¿no? Entonces, eso vamos a evaluar en la ecografía. Entonces, en general, en cualquiera de los estudios, en cualquiera de los órganos, tenemos que intentar evaluar estos 3 primeros, hidronefrosis principalmente en el último, ¿no? En el riñón solamente. Aquí, por ejemplo, vemos una ecografía de vejiga. Lo que estamos viendo aquí es el espacio, todo lo negro que está dentro de la vejiga, todo el líquido, el refuerzo posterior que hemos hablado. Tenemos que ver si no está asimétrica. Y, por ejemplo, aquí están evaluando primero esa vejiga, pero al ir hacia un lado, acá estamos al medio, aquí fíjense, se movió hacia un lado, y aquí a un lado de la vejiga encontró que la pared, que no se nota muy clarito en esta imagen, pero en sí está engrosada. Hay aumento del grosor de esta pared. Entonces, y si se fijan, hay como una parte hundida, metida hacia la vejiga, que esto tendría que ser, en lugar de ser cóncavo hacia adentro, debería ser cóncavo hacia afuera, ¿no? Debería ser convexo. Entonces, esta parte está engrosada y eso nos hace pensar en un posible tumor ahí vesical, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar eso, el engrosamiento de las paredes de alguno de los órganos. Volviendo a esto, quiero aclarar. Pensé que había otra imagen, por eso me fui directo. El tamaño del riñón, tenemos que evaluar ambos riñones. Cómo están los 2 riñones, para compararlo uno con el otro, ¿ya?
para evaluar el tamaño. Tenemos que ver si ambos están del mismo tamaño, si uno está aumentado de tamaño en comparación al otro, o si los dos están aumentados de tamaño en ocasión, ¿no? Eso tenemos que evaluar primero del tamaño. Eso generalmente, para que no se complique la vida, nos viene informado ya por el ecografista que lo ha hecho, ¿no? Entonces nos dice tamaño del riñón de tal diámetro anteroposterior, superinferior, nos dice todos sus tamaños y nos dice está aumentado, está normal o está disminuido, para que no se estén complicando para saber cuánto es el tamaño normal o no, ya nos informa generalmente eso, ¿no? La forma, igual nos dice la forma típica del riñón de frijol, ¿no? Una forma de frijol que suele tener. Entonces, vamos a ver si no hay alteraciones con masas sobresalientes en la forma del riñón. El parénquima, vámonos a esta imagen de acá. El parénquima renal. Aquí el tamaño es el adecuado, lo midieron desde acá hasta aquí, y esa distancia es de 6.65 centímetros. Ahí ya nos está marcando cuánto es desde esta crucecita hasta esta crucecita. Entonces, el tamaño de ese riñón está adecuado acá, ¿no? Luego, la forma, fíjense, tiene la forma adecuada del riñón. Todo depende en qué eje estén evaluando, porque no es lo mismo que evalúen con el transductor, digamos, este es el transductor, que lo evalúen así el riñón, que lo evalúen así el riñón, o que lo evalúen desde arriba o desde abajo. Entonces, dependiendo de cómo pongan el transductor, va a tener la forma diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí se lo ve solo como un óvalo, pero es porque el riñón está ahí, lo están evaluando, lo están cortando así. Entonces, esta es la punta del transductor y lo están cortando así. Entonces, vemos solo la parte del medio del riñón. Por eso se ve de esa forma, ¿no? Entonces, obviamente, si tuviéramos ahí el riñón y lo estuvieran evaluando desde acá, ahí ya tendría la forma más característica como una C, ¿no? Más o menos como el frijol que les digo. Luego el parénquima renal es lo que nos interesa, que hay la corteza, que es esta parte externa más hipoecogénica, y la médula, que es esta parte más hiperecogénica, ¿ya? ¿Por qué la médula es más hiperecogénica? Porque sabemos que en la médula renal se produce la concentración de la orina. Entonces, como ahí se concentra la orina, sabemos que tiene una gran cantidad de solutos y gran cantidad de urea y más cosas en el parénquima renal, en esa parte. Entonces, eso le da una mayor ecogenicidad, por lo que está más concentrado todo ahí, ¿no? Y en esa parte interna del riñón es donde se puede ver la hidronefrosis, porque normalmente se ve así el riñón. Este es un riñón normal, por ejemplo. Pero si vemos en la médula una imagen negra, como líquido, entonces en ese caso estamos hablando de una hidronefrosis, ¿ya? Porque hay acumulación de líquido ahí adentro donde están los cálices y donde están la pelvis renal. Entonces tenemos que ver que la médula renal sea así más blanquita, sea hiperecogénica y no tenga imágenes negras en su interior. ¿Ya? Entonces eso es como vamos a evaluar esa tamaño, forma, el parénquima y si hay hidronefrosis. Eso tenemos que fijarnos. Aquí la vejiga hemos hablado. La ecografía, volvemos. La ecografía principalmente nos sirve en riñón y en vejiga. En el resto de la parte urinaria no nos sirve mucho, pero sí nos vuelve a servir la ecografía de partes blandas a nivel de genitales externos, por ejemplo, testículo, escroto, ahí también nos sirve la ecografía, pero eso más adelante vamos a ver, ¿ya? Entonces, a nivel urinario, en riñón y vejiga. ¿Por qué no nos sirve mucho en los uréteres? Porque hay muchas estructuras ahí atrás que los bloquean, los huesos, las vértebras no nos permiten ver bien, y normalmente está tan finito, está colapsado que no se ve nada, ¿no? Muy raro es poder encontrar un cálculo ahí en el uréter. Lo que sí se puede ver en ocasiones es la dilatación por encima que ocasiona ese cálculo, ¿no? Entonces, en uréteres es difícil evaluar en ecografía. ¿Sería ataque, doctor, para uréter? Perdón, Diego, ¿qué? ¿Sería un ataque? Sí, una urotaque, que vamos a ver más tarde. Eso vamos a ver. Luego la radiografía. El libro nos dice, en teoría, que el 90% de los cálculos se puede ver en radiografía. Eso es mentira, ¿ya? Por si acaso. ¿Por qué?
Se puede ver el 90%, pero cuando el paciente está con toda la preparación, con enemas, está bien preparadito para hacer ese estudio. Ya se va a cortar, chicos, así que ahí lo dejaremos y vamos a nuestro intermedio. Desayunen bien y de ahí nos vemos a las 45 con patología quirúrgica. Vamos a continuar con radiografía y les vuelvo a explicar por qué es mentira eso del 90% de los casos.